Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a empezar a entender cómo entrenar una red neuronal. Para ello tenemos que tener varios conceptos, pues como por ejemplo el de función de pérdida, para luego poder entender los algoritmos que van a trabajar en minimizar esta función de pérdida. Una función de pérdida, también en inglés la llamamos loss function, es simplemente una función que nos va a decir cuánto de bien o de mal pues nos estamos ajustando a unos datos de entrenamiento. Entonces, al final lo que vamos a intentar es ajustar los pesos de nuestra red, las W que teníamos y los parámetros en general, el bias y los pesos, para minimizar esta función sobre los datos, ¿no? Bueno, vale, es importante entender eso, es decir, vamos a partir de una red, ¿vale? El procedimiento va a ser que nosotros vamos a pasarle ejemplos por esa red, ejemplos de nuestro conjunto de entrenamiento, para los que conocemos pues en el caso de un problema de clasificación, la etiqueta real, ¿vale? Y vamos a evaluar la red y vamos a comparar esa salida de la red, lo que normalmente yo estoy llamando como, pues, y sombrero, vamos a compararlo con la irreal. Vamos a ver lo bien que lo vamos a hacer y vamos a calcular pues, una función de pérdida que llamaremos L de los generalmente. Después, una vez hecho esta pasada hacia adelante que llamaremos, lo que haremos será, pues, con una serie de técnicas que veremos en el siguiente vídeo, actualizar los pesos para tratar de que minimizar esta L, es decir, ir aprendiendo los datos de entrenamiento. Eso sería para llegar a unos pesos que de alguna manera se ajusten a esos datos que tenemos. Entonces aquí la cuestión es eso, es decir, cómo ser capaces de aprender estos pesos. Entonces, primero tenemos que saber cuánto de bien lo estamos haciendo con los pesos que tenemos actualmente sobre los ejemplos del conjunto de entrenamiento. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para entender esto. Es decir, aquí ya tenemos un dataset, ¿vale? Tenemos un conjunto de datos y este dataset es esta tabla de aquí, ¿vale? Es decir, es un problema muy típico, un XOR, ¿vale? Que es una puerta lógica, pero bueno, nos da igual. Simplemente tenemos dos características, x1 y x2, y tenemos una etiqueta y que puede ser 0, 1. Entonces, esto lo podemos tratar como un problema de clasificación binario. En realidad tenemos 4 ejemplos, 2 son positivos, que serían estos dos de aquí, y 2 son negativos, ¿vale? Sin más. Si dibujamos este problema, que es sencillo, obviamente, sería este gráfico que tenemos aquí, podemos ver cómo tenemos esos puntos verdes y rojos, ¿vale? Verdes positivos, rojos negativos, y vemos que este no es un problema linealmente separable. Entonces, este problema, como ya sabéis, no lo podemos entrenar con un perceptrón, sería imposible, pero sí lo podríamos aproximar con una red neuronal totalmente conectada con al menos una capa oculta y su función de activación correspondiente, ¿vale? Entonces es lo que vamos a intentar hacer aquí en este ejemplo. Bueno, vamos a suponer que diseñamos nuestra red para resolver este problema. Obviamente, en la capa de entrada, lógicamente, esto nos lo define el problema, tenemos que tener dos neuronas de entrada, ¿vale? X1, X2. Luego yo aquí decidí pues poner dos neuronas en la capa oculta, porque para este problema es suficiente y aparte, como quiero hacer todos los números y enseñaros cómo se hace, pues para que no se desmadre, ¿vale? Y también obviamente, pues tenemos aquí una sola salida que va a ser, pues podemos poner un valor entre 0 y 1. Esta salida nos gustaría poner aquí, por ejemplo, que la red predijese un valor entre 0 y 1 correspondiente a la probabilidad de que este ejemplo o lo que la red cree que si el ejemplo es positivo o negativo. Pues por ejemplo podemos definir que 0 sería que la red piensa que el ejemplo es negativo sin ninguna duda. 1, que la red piensa que el ejemplo es positivo. Y luego, pues yo qué sé, 0,8 piensa que es positivo, pero no está totalmente seguro. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un clasificador probabilístico, que ya estáis acostumbrados, ya sabéis lo que es. Entonces, aquí, obviamente, si queremos producir una salida de este tipo, pues una función de activación que podemos poner aquí a la salida, pues sería la sigmoide. ¿Vale? Una función sigmoide. Bueno, que esto ya lo vimos en vídeos anteriores. Bien, pues vamos a empezar a
cómo podemos entrenar esta red, ¿vale? Obviamente nosotros aquí sabemos por los vídeos anteriores que tenemos una serie de pesos. Vamos a no considerar el sesgo o el bias por simplicidad, ¿vale? En una red normal tendríamos este bias, pero aquí para hacer los cálculos y demás, para que no sea demasiado farragoso, vamos a considerar que no hay, como si fuese cero siempre, ¿vale? Un parámetro que vale cero siempre. Bueno, vamos a también a considerar, para empezar, unos pesos aleatorios, ¿vale? Yo esto lo programé en un notebook, que ya os daré acceso para que lo veáis y demás, pero bueno, saqué unos pesos aleatorios. Esto sería la capa de entrada conectada con la capa oculta. Obviamente tenemos 4 pesos. ¿Por qué tenemos 4 pesos? Porque tenemos 2 neuronas de entrada por 2 neuronas en la capa oculta, por tanto es una matriz de 2 por 2. Esto ya os lo enseñé antes también. Y esto sería la conexión entre la capa oculta H y la capa de salida, ¿vale? Como aquí tenemos 2 neuronas en la capa oculta por una neurona en la capa de salida, tenemos una matriz de 2 por 1. ¿Vale? Estos son valores aleatorios que yo inicialicé. Sobre inicialización de pesos ya hablaremos también más adelante, ¿vale? Porque es un tema aparte. Aquí simplemente valores entre 0 y 1. Vale, tenemos esto. Entonces nosotros tenemos nuestra red con un estado inicial. Entonces, ahora lo que nosotros haríamos en el proceso de entrenamiento sería ir pasando los ejemplos del conjunto de entrenamiento. De momento vamos a hacerlo uno a uno, ¿vale? Porque estamos arrancando, luego ya veremos que esto se va a poder hacer en muchos ejemplos a la vez, pero bueno, de momento uno a uno. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando pasamos el primer ejemplo, que sería el punto 0, 0. Vamos a evaluar la red y vamos a hacer una pasada hacia adelante, ¿vale? Bueno, ya sabéis que la evaluación de la red, como aquí no tenemos vías ni nada, simplemente es hacer el sumatorio del que ya habíamos hablado en el perceptrón o la multiplicación de matrices. En este caso lo voy a hacer con multiplicación de matrices. Aquí lo tenéis, este sería el punto 0, 0, ¿vale? Y este sería la matriz de pesos correspondiente para esta capa, ¿vale? Aquí estamos calculando, pues, las activaciones, ¿vale? Estamos calculando las activaciones. La función de activación aquí sería la función sigmoide, ¿vale? Y lo que estamos calculando aquí directamente es la capa, o sea, lo que vale las activaciones en la capa intermedia, es decir, estos dos valores de aquí en la capa oculta, perdón. Este y este. Bueno, tenéis todos los cálculos hechos aquí, podéis pues repasarlos sin ningún problema, ¿vale? Estos serían los pesos, ¿vale? Os los puse en azul, estos de aquí, que son los valores aleatorios que generamos, este valor, este valor, este valor. Bueno, los pesos están todos aquí. Y entonces con esta primera fórmula de aquí, pues calculamos este valor 0,505, porque acordaros que la sigmoide en 0 vale 0,5, ¿vale? Esas son las activaciones en H1 y H2. Después, lo que hacemos en esta segunda línea de aquí es ya calcular la salida, ¿vale? Acordaros de la fórmula, es la misma. Multiplicamos estas dos matrices aquí y aplicamos la función de activación, que para 0,41 nos da 0,60. Bueno, entonces, para nuestro ejemplo 0,0, la red está diciendo, oye, pues yo, mi salida aquí y sombrero es 0,60. Bueno, esto es lo que ya vimos, ¿vale? Cómo hacer una pasada hacia adelante en una red totalmente conectada. Si no os acordáis de esto, volvéis a los vídeos de atrás. Vale, una vez que nosotros hicimos esto, podemos hacer lo mismo para cada uno de los ejemplos, que es esta tabla que tenéis aquí. Entonces, si hacéis esas mismas operaciones, que ya las hice yo aquí por vosotros, veis que la red, pues más o menos está dando, pues siempre valores muy similares, ¿vale? Pero aquí, hasta aquí ya esto lo sabíamos todo, ¿vale? Pero ahora aquí viene la parte importante de este vídeo, es decir, ¿qué error estamos cometiendo nosotros aquí? ¿Vale? Obviamente, si yo consideré que un valor mayor que 0,5, estamos diciendo que el ejemplo es positivo, pues podemos ver que en este primer ejemplo la red está dando 0,60, pero el ejemplo realmente era negativo, ¿vale? Entonces la red está diciendo que el ejemplo es positivo. Entonces podemos decir que aquí que estamos fallando, ¿vale? La red aquí está fallando.
En estos otros ejemplos, pues un poco tenemos lo mismo en este caso, como la red, o sea, perdón, la etiqueta real es 1 para este ejemplo, pero la red devuelve 0,62, es un valor menor que 0,5, lo consideramos positivo, por tanto la red aquí acierta. Bueno, hacemos lo mismo con el resto de ejemplos y aquí podemos ver cómo está acertando dos ejemplos y está fallando dos ejemplos. Bueno, tenemos una tasa de acierto, podríais ver, del 50%. Vale, esta red, obviamente, de momento no hace nada. O sea, quiere decir, es como decir valores aleatorios. Pero claro, es que inicializamos los pesos de manera aleatoria, es decir, no aprendimos nada todavía. Es el punto inicial. Es totalmente normal que la red, al principio, pues simplemente no tiene ninguna información del dataset. Entonces, tenemos una tasa de error del 50%, pero somos capaces de evaluarlo. El problema que tenemos aquí es que para el siguiente paso, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo, que es cómo actualizar los pesos para que esto vaya mejorando y esa tasa de acierto baje, nosotros necesitamos un número, ¿vale? Necesitamos un número. Concretamente, necesitamos un número, ¿vale? Que sea mayor cuanto más error cometamos y sea menor y cercano a cero lo más posible cuanto menos error cometamos, ¿vale? Bueno, volviendo atrás un segundo, ¿qué sería lo perfecto aquí? Obviamente lo perfecto es que la red en este ejemplo de aquí me dijese, pues oye, la probabilidad de que el ejemplo sea positivo es 0, ¿vale? Pues que me devolviese un 0. En el segundo un 1, en el tercero un 1 y en el cuarto un 0. Eso sería un error, un loss de 0, ¿vale? Entonces, vale, estamos aquí. Concepto de función de pérdida. Entonces, una función que, basado en las predicciones de la red y en las etiquetas reales de los ejemplos, nos va a dar un valor. Un valor que va a ser alto cuanto más diferentes sean estas predicciones correspondiendo a las salidas, ¿vale? Y más bajo cuanto la red más se ajuste a ese conjunto de entrenamientos y salidas. Bueno, de funciones de pérdida vamos a hablar en el tema 3 de manera extensiva, ¿vale? Aquí simplemente os voy a poner una, que es de las más importantes y que vamos a explicar en profundidad más adelante. Así que ahora tampoco os preocupéis, ¿vale? Mucho. Es una función que se llama cross entropy loss, ¿vale? Que es para problemas de clasificación multiclase, que sería esta fórmula de aquí, ¿vale? Donde C es el número de clases. La función de pérdida es importante entender, la vamos a definir siempre así, ¿vale? Es una función que toma como entradas las etiquetas reales y las etiquetas predichas por la red, ¿vale? Para un ejemplo único o ponderado para varios ejemplos, podría ser también, para evaluar, por ejemplo, a los en todo el conjunto de entrenamiento. Bueno, la cross entropy loss tiene la forma binaria que tiene, ¿vale? Es esta de aquí, que se deriva obviamente de la ecuación de arriba. Simplemente en este caso consideramos que I, por ejemplo, cuando la I es 1, ¿vale? Solo esta parte de la función se tendrá en cuenta, ¿vale? Porque esto de aquí, 1 menos 1 es 0 y por tanto esto está multiplicando y todo esto va a ser 0, ¿vale? Y utiliza el logaritmo natural. Bueno, el logaritmo, ¿vale? Tiene esta forma. Si lo dibujáis así rápidamente, esto sería un 1, ¿vale? El logaritmo viene de menos infinito, pasa por 1 y va creciendo, ¿vale? Aquí. Entonces, la clave aquí, recordar que la salida de la red, es decir, el tramo que a nosotros nos interesa, es de 1 hacia la izquierda, porque al tener una sigmoide, aquí la red en la I predicha, que es donde aplicamos el logaritmo, va a tener valores siempre, es decir, esto va a estar siempre entre 0 y 1. Vale, entonces esto hace que cuando el logaritmo que nosotros estamos calculando esté muy cercano a 0, la función va a tender a un número alto negativo, ¿vale? Y cuando esté cercano a 1, la función va a tender a 0, ¿vale? Esto es importante. Entonces, por tener una intuición de esta función, imaginaros que tenemos una i que vale 1, ¿vale? Porque es un ejemplo positivo. Y digamos que la red predice una i predicha, pues yo que sé, muy cercana a 1,099, por ejemplo,
¿vale? Que lo hace muy bien, dice, oye, es que esto es positivo. Vale, perfecto. Entonces, cuando nosotros calculemos el logaritmo aquí de esta y predicha, pues el valor va a ser muy cercano a cero. Una los muy cercana a cero. Si en vez de, que lo está haciendo muy bien, si en vez de eso la y predicha fuese, pues yo qué sé, 0,1, es decir, que la red cree que es un ejemplo negativo, es decir, se está equivocando, pues estaríamos por esta zona de aquí abajo y nos daría una loss de, pues lo que sea, menos 15, por ejemplo, ¿vale? Lo que fuese, ¿vale? El valor que fuese, no me importa valor concreto, un valor alto, ¿vale? Positivo. Fijaros que esto tiene un signo aquí porque queremos que la loss sea positiva, ¿vale? Es decir, siempre de 0 hacia arriba. Por tanto, aquí podéis ver cómo, en este caso, cuando estamos fallando, nos da un valor alto. Podéis hacer vosotros el mismo cálculo cuando el ejemplo es negativo. Es lo mismo que está haciendo 1 menos y 1 menos y sombrero. Por tanto, es exactamente análogo. No me importa que ahora tengáis, ya os digo, porque vamos a ver esto mucho más en profundidad más adelante, pero sí que sepáis, una función de pérdida sirve para evaluar los ejemplos y, perdón, evaluar los ejemplos que vamos pasando por la red, exactamente, su salida, y va a dar un valor positivo alto cuanto más fallemos, ¿vale? Y un valor más cercano a cero cuando mejor lo hagamos. Bueno, para no enrollarme más, de la tabla que teníamos antes, podemos sacar esta nueva columna aquí, es decir, calcular la loss para estos ejemplos, ¿vale? Y como podéis ver, pues efectivamente, en los ejemplos en que nosotros fallamos, está dando valores mayores, y en los ejemplos que nosotros acertamos, está dando valores menores, correcto, ¿no? Tampoco da valores muy altos, porque tampoco es que estemos fallando tanto, estamos dando 0,60 para un ejemplo que es negativo, bueno, estamos cerca de 0,5, tampoco es que la red se equivoca, ¿no? Pero tampoco es un valor altísimo, como si dijésemos 0,99 y el ejemplo es realmente un ejemplo negativo. Entonces, esto, ¿vale? Podríais hacer una media perfectamente, es decir, si vosotros esa función de pérdida la dividís entre 4, porque tenemos 4 ejemplos, podréis sacar el error que comete la red en todo el conjunto de entrenamiento. Vale, pues en este vídeo vamos a llegar hasta aquí. En el vídeo siguiente lo que vamos a ver es cómo ahora coger y modificar las W de nuestra red para que cuando volvamos a evaluar estos 4 ejemplos, la loss, L, baje, ¿vale? Y vaya acercándose a cero. Vamos haciendo iteraciones hasta que consigamos aprender los datos de entrenamiento, que es nuestro objetivo principal aquí, ¿vale? Luego el objetivo final será predecir unos datos de test que no conocemos, pero de momento tenemos que ajustarnos a los datos de entrenamiento.